Las tropas de la legión romana fueron la fuerza del imperio. El puño de Roma era considerada la más efectiva unidad militar que ha pasado por los anales de la humanidad. La máquina que impulsó al más poderoso imperio de la historia, el Imperio Romano. Las legiones desempeñaron un rol político importante, al tiempo que personalizaban completamente. Sus acciones podían asegurar el destino de un emperador o destruirlo. Cada legión consistía en un cuerpo de infantería pesada de 4.200 hombres, según un historiador antiguo, Polibio, que más tarde alcanzarían entre 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de 6.000 a 6.300 efectivos. Así cuenta Tito Livio. Las legiones tenían asignado un nombre y un número. Se identificaron cerca de 50, pero no llegaron a existir tantas en un mismo momento de la historia de Roma. Usualmente eran 28, con sus auxiliares, y se reclutaban más según las necesidades y la situación del momento. Los soldados tenían un servicio que duraba 25 años, en lo que estaban sometidos a una dura disciplina. Los hombres que se enrolaban cambiaban su vida. Las decisiones no eran suyas, sino que estaban sometidas al mando militar. Eran muchos los aspirantes y la demanda era importante, ya que de 7.500 a 10.000 individuos se reclutaban cada año. El legionario romano tenía asegurada la alimentación, alojamiento, un salario fijo y atención médica. Si tenía algún problema, la justicia disponía de privilegios judiciales. Podía aprender un oficio, a leer y escribir, y promocionarse en el servicio. Al licenciarse recibían una importante suma de dinero, un terreno en propiedad para cultivo. No podían casarse, y si lo hicieran sería anulado o invalidado, aunque algunos legionarios vivían en pareja y tenían hijos. Los candidatos eran jóvenes de alrededor de 20 años que preferían agentes procedentes del campo porque se consideraban eran capaces de soportar con más facilidad los rigores de la vida militar. Debían tener una altura superior a unos 75, aunque para los servicios auxiliares se admitían de menor estatura, aunque siempre atléticos, y además hombres sumisos que no cuestionasen órdenes, y se valoraba a aquellos que tenían oficios para la vida militar de campamento, como herreros, carpinteros, cazadores, guarnicioneros, carreteros. Los aspirantes a soldados, tras acudir a la oficina de reclutamiento que se encontraba en la capital de provincia, eran sometidos a una entrevista y a un reconocimiento médico. Una vez admitidos, prestaban juramento de obedecer a sus superiores y no desertar. Sus documentos, junto con un certificado del gobernador y las dietas de viaje, se entregaban a un oficial mediante 3 monedas de oro y les acompañaban en el viaje hasta el destacamento asignado. Durante el imperio, la legión fue estandarizada, con símbolos y una historia individual, en la que los hombres servían con ellos. Las legiones eran comandadas por la aristocracia. El más alto cargo era un legado, rondando los 30 años de edad. Usualmente serían senadores por 3 años. Los subordinados inmediatos del grado serían tribunos militares, elegidos 5 oficiales regulares y el sexto, un noble representado al Senado. Había un grupo de oficiales prestando servicios médicos, ingenieros, cronistas y el comandante de campo o primer centurión, siendo este un personaje muy respetado. Por debajo de él se llevan los centuriones y la masa de legionarios, con otras especialidades como sacerdotes o músicos. La caballería era la unidad más prestigiosa, donde los romanos jóvenes y saludables comenzaban a destacarse antes de iniciar sus carreras políticas. El equipamiento necesario era pagado por cada jinete: caballo, escudo, casco, armadura, espada y una o más jabalinas.
La caballería era minoritaria en la legión. En un total de cerca de 3.000 hombres había apenas unos 300 jinetes, divididos en 10 unidades de 30. Tras el reclutamiento, el legionario era destinado a una unidad de campamento en línea fronteriza del imperio. Allí vivían en barracones. Cada centuria albergaba 80 hombres, divididos en habitáculos para grupos de 8 soldados. Disponían de un espacio para enseres y armas y otro de 5 metros cuadrados como dormitorios eliteros. El centurión dormía en un barracón aparte y gobernaba la centuria, por el poder otorgado, con dureza y arbitrariedad, usando una vara para castigar a quien no cumpliera lo mandado. El legionario trataba de conseguir el afecto del centurión mediante atenciones o regalos para conseguir permisos o evadirse de duras tareas. Si bien en sus fundamentos todos los campamentos se organizaban igual, no eran igual sus comodidades o sus defensas. El campamento de campaña era mejor que uno estable. Los campamentos estables eran unas verdaderas ciudades, protegidos por una sólida muralla de madera o piedra, con terraplenes de tierra y un foso delimitado, marcado por torres y atravesado por puertas. En el centro se encontraba el cuartel general, las oficinas, los depósitos, las armas y el templo. Los oficiales viven en casas verdaderas y los soldados en habitaciones colectivas. Y además disponen de salas de ejercicios, almacenes, hospital y termas. La unidad tenía campos en los que sembraban trigo y criaban caballos, mulos o bueyes para el transporte y nutrición. En los campamentos había un taller donde se hacían tejas y ladrillos y se reparaban las armas. Usaban una túnica de lana o lino, consistía en 2 piezas cosidas por los lados y los hombros dejando unas aberturas para los brazos y la cabeza. Las había con mangas también. Se llevaba muy suelta y caía hasta las rodillas. Se la ceñían con un cinturón, del que pendía un falderín de cuero con apliques metálicos. El cuello era lo suficientemente amplio para sacar por él un brazo. Usaban sandalias claveteadas que se arribaban a una almendra. Existían 3 tipos de armaduras corporales, de malla, formada por anillas enlazadas, de escamas y de placas. En las armaduras de escama, estas se solapaban de tal manera que tenía en todos los puntos un grosor de 2 escamas. En las 2 primeras, la armadura era cosida a una camisa de tela que era la que daba la forma. En la de placas, esta mantenía su posición gracias a unas correas de cuero. Los cascos llevaban todos los modelos acolchados por dentro y tenían una correa que pasaba a través de una anilla y llegaba hasta las aletas laterales y se ataba bajo la barbilla. Como armamento, lanzas, jabalinas, espadas, puñales y el escudo protector. La dieta estaba compuesta de desayuno, comida y cena. Su dieta básica era de cereales, carne, vegetales y legumbres. En algunas ocasiones, la caza y la pesca, junto a las frutas silvestres en la cercanía y el huerto del campamento, permitían una mejor alimentación. La bebida era agua, cerveza y vino agrio. Las tareas en tiempo de paz eran las guardias de observación en parapetos y torre de campamento, mantenimiento de las armas, calzado, termos, letrinas, marchas y maniobras de formación y entrenamiento. El tiempo libre lo dedicaban a juegos de azar, vida social, visitas a las tabernas e incluso a burdeles. El legionario, que llegaba a veterano, había tenido una vida dura y tenía el privilegio de ser considerado como defensor del imperio, por lo que gozaba de privilegios y consideración social. No todos tenían esa suerte. Muchos quedaban mutilados o con secuelas de sus heridas, enfermos crónicos por las extremas temperaturas de los campamentos
y habían sufrido atrocidades de las guerras y malgastado sus salarios, por lo que llegaban a la edad madura sin dinero y sin esperanza. Pero eso sí, con orgullo de haber sido legionario.